Muy buenos días. Me encanta saludarlos y ver que han venido hoy aquí, que no se quedaron durmiendo en casa o en la ciclovía. Qué bueno que es venir al Señor, y esa decisión la tomamos porque creo que tenemos al Señor como una prioridad, ¿no es cierto? Es una prioridad para nosotros, y de acuerdo a las prioridades que nosotros tomamos, tomamos las decisiones por nuestras prioridades. Y hoy el Señor nos va a hablar de eso. Hoy el Señor nos va a hablar de las prioridades, de cuál debe ser el orden de nuestras prioridades. Y buscando una ilustración buena para hablar de esas prioridades, me encontré con una cita libre que tal vez es más que una fábula, pero que interpreta muy bien lo que son las prioridades. Quiero que estemos pendientes de esta cita, porque vamos a estar hablando de eso a través de toda la reflexión de esta mañana. Y esa reflexión dice así: en cierta ocasión, una mujer con su único hijo en brazos, en medio de gran necesidad, iba caminando por un lugar con el propósito principal, oigan bien, con el propósito principal de encontrar alimento para su hijo. Su principal prioridad en ese momento era proveer para la terrible hambre de su bebé. Al pasar por el frente de una cueva, observó en su interior grandes tesoros que tenían joyas y diamantes, y tan pronto entró, escuchó una voz que le decía: toma todo lo que quieras, pero no dejes lo más importante. Ella inmediatamente empezó a coger todo cuanto podía y a ponerlo en su vestido, mientras la voz continuaba diciendo: toma todo lo que quieras, pero no dejes lo más importante. La mujer, en su deseo de tomar lo que más pudiera, en un momento se quitó al bebé de sus brazos y lo puso en el suelo, mientras continuaba con su ardua labor de recoger las joyas. Mientras la voz continuaba diciéndole: toma todo lo que quieras, pero no dejes lo más importante. En un momento observó que la cueva de la entrada empezó a cerrarse, por lo que aumentó su esfuerzo en recoger lo que más pudiera, hasta tal punto que cuando la entrada estaba casi cerrada, tuvo que hacer movimiento tan rápido para poder salir que no alcanzó a recoger a su hijo. Triste, ¿cierto? Es muy triste, pero este relato, por más triste que sea, creo que nos ilustra con una claridad grande la importancia de tener las prioridades claras y de tenerlas en orden. Esta mujer tal vez tenía como su principal objetivo poder proveer para la hambre de su hijo, pero cuando las circunstancias se mostraron diferentes, cuando sus prioridades salieron a flote, su acción fue totalmente diferente. Tal vez lo que decía no era lo mismo que ella tenía como prioridad. Y yo creo que eso también nos pasa a nosotros. Vamos por la vida diciendo que nuestra principal prioridad es Dios, que Dios está por encima de todo, que Dios es lo que más nos interesa. Sin embargo, cuando sale algo que nos deslumbra, sin querer y muy disimuladamente, el enemigo actúa para hacernos olvidar lo que es más importante. Por eso el Señor en esta mañana nos quiere hacer caer en cuenta que aunque todos tenemos prioridades, debemos ser claros con las prioridades que tenemos. Debemos tener claridad y orden, porque sin darnos cuenta y cuando menos lo pensemos, nuestras prioridades van a definir cuáles son nuestras acciones. Y por eso es que el Señor, como en esta ilustración, siempre nos está diciendo: no olviden lo que es más importante, que es seguirlo a Él. Por eso en la mañana de hoy hemos escogido ese verso tan conocido por todos de Mateo 6:33. ¿Lo recuerdan? ¿Se acuerdan lo que dice? Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este verso, si nosotros lo analizamos, vemos que dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Todas estas cosas, uno tal vez cuando lee solo el versículo dice: ¿y a qué se refiere con todas estas cosas? Este verso es la conclusión de lo que el Señor viene diciendo
para que nosotros podamos tomar los caminos desde el versículo 19. Él desde el versículo 19 viene diciendo una serie de cosas para que nosotros podamos escoger los caminos, pero esta es la conclusión. Entonces vamos a ver hoy lo que dice desde el verso 19 y vamos a hablar de tres cosas especiales que nos muestra el Señor. Como primera medida, Dios es el Dios que muestra los caminos. Dios a nosotros no nos lleva ciegas. Dios siempre nos permite tomar una decisión. Y cuando nosotros tomamos esa decisión, es nuestro problema, de acuerdo a nuestras prioridades. El Señor nos dice qué caminos podemos escoger. Como segunda medida, tenemos el Dios que muestra la prioridad. Cuando nosotros tenemos los caminos al frente, Él nos dice a nosotros, miren, esta es la prioridad. Y finalmente tenemos al Dios que nos muestra la añadidura. Nos dice que si nosotros tenemos una prioridad, lo demás va a ser añadidura, y nos lo muestra y nos dice las consecuencias de tomar esas añadiduras. ¿Qué tal si en este momento inclinamos nuestros rostros y oramos para poner este tiempo en manos del Señor para que sea Él el que dirija esta reflexión? Padre, buenos días, Señor. En esta mañana te queremos saludar y te queremos dar las gracias, Señor, porque tú nos has traído acá. Gracias, Señor, porque tú nos muestras los diferentes caminos que podemos tomar. Gracias, Señor, porque tú nos dices a nosotros cuál es la importancia. Pero también te damos gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu está entre nosotros. Padre, yo te quiero pedir que sea tu Santo Espíritu abriendo corazones. Padre, tal vez hemos hablado mucho de este versículo, tal vez se ha predicado muchas veces, pero tal vez también a veces nos pasa por encima. Yo te quiero pedir, Señor, que seas tú abriendo los corazones de cada uno de nosotros, para que este verso esté dentro de nosotros permanentemente, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en todas nuestras actividades, porque eres tú el que guía nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con acción de gracias. Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Lo hemos oído hartas veces, ¿cierto? Yo creo que muchos hasta no lo sabemos de memoria, pero siendo una promesa muy abarcadora y muy grande, yo creo que vale la pena pensar cuántos de nosotros entendemos lo que quiere decir este versículo. ¿Será que entendemos lo que quiso decirnos Jesús? ¿Será que sabemos cómo aplicarlo a nuestra vida diaria? ¿O solamente es algo muy bonito que pasa en la Biblia como todo y lo dejamos ahí? Y para entender este verso bien, yo creo que debemos ver el contexto. Jesús pronuncia este verso en medio de lo que llamamos el Sermón del Monte. ¿Recuerdan el Sermón del Monte? Que empieza con las bienaventuranzas en el capítulo 5, pero ese Sermón del Monte, tal vez lo más importante que tiene es que el Señor habla en forma muy clara y muy directa cada una de las cosas que deben hacer los cristianos si quieren realmente seguir a Cristo. El Señor Jesucristo fue muy directo en eso. ¿Recuerdan que habló del adulterio? Habló del amor a los enemigos, habló de tantas cosas en forma tan directa y tan diferente, que precisamente eso mismo, dentro de ese sermón, pronuncia esto de poder escoger los caminos y poder tomar una prioridad. Entonces, en el verso 19, el Señor Jesús muestra los dos caminos que se pueden tomar: o el camino del mundo o el camino de Dios. No hay más. Nosotros tenemos la opción de escoger el uno o el otro, y dependiendo del que escojamos, dependiendo cuál sea nuestra prioridad, nuestras acciones van a ser marcadas por eso. Pero el Señor es claro: o escogen uno o escogen otro, porque los dos caminos son mutuamente excluyentes. Fíjense ustedes lo que dice Santiago
en el capítulo 4, verso 4, dice: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Fuerte, ¿cierto? Si quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y eso es lo que el Señor les quería mostrar a toda la audiencia que tenía, que estaba cautiva cuando estaba en el Sermón del Monte. Y él tenía una característica muy especial, y es que él hablaba las cosas de una forma muy fácil, que moviera a la gente, que la gente sintiera. Y en esa época la gente, para poder tener seguridad en el futuro, ¿saben qué hacía? Ellos, claro, no existían los dólares, ni los yenes, ni nada de esas cosas, sino que ellos acumulaban todo lo que fuera de valor, y lo acumulaban para tener seguridad hacia el futuro. No se parece mucho a lo de hoy en día, ¿cierto? Hoy no acumulamos, hoy no nos interesa la plata, no. Por eso dicen que la plata no es lo más importante en la vida, ¿cierto? Pero hace una falta. Y ellos en esa época tenían esa misma situación. A ellos los movía era los tesoros. Entonces el Señor les pone ejemplos sobre los tesoros. Y lo mira desde 3 puntos de vista diferentes, para que nosotros lo tengamos en cuenta. El primer punto de vista que el Señor muestra está en los versos 19 al 21, cuando dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Fíjense ustedes que el Señor lo que hace es cambiar el enfoque de la acumulación. Él dice: mire, no está bien, no está mal que ustedes acumulen tesoros, pero sepan dónde acumulan esos tesoros, y siempre pone los dos caminos. Si acumulan los tesoros aquí en la tierra, van a escoger el camino del mundo. Si acumulan tesoros en la tierra, van a acumular tesoros espirituales. Y el Señor les dice: mire, ¿qué es lo que pasa si ustedes acumulan tesoros en la tierra? Resulta que la polilla y el óxido los destruyen. ¿Por qué los destruyen? Porque todo lo que sea material se puede destruir. Los tesoros y todo lo material, todo lo que acumulamos, se puede destruir. Pero no solamente se puede destruir, si lo cuidamos mucho, resulta que ahí también los ladrones se meten a robar. Y esa fortuna se vuelve efímera. Esa fortuna en cualquier momento se puede acabar. Miren, esto de que se meten a robar a mí me toca muy especialmente. Tal vez varios de los que están aquí conocieron que yo tenía mi empresa en la que me iba bien, tenía mis empleados, etcétera, hasta que me robaron una cuanta platica, que lo único que me dejó fue mi esposa y mis hijos. No más, mi esposa y mis hijas. Todo lo demás se lo llevaron, llegaron al apartamento con maquinita de escribir y todo, y se lo llevaron por un robo que tuve, y me quedé sin absolutamente nada. Esa es la realidad de los tesoros cuando los acumulamos aquí en la tierra. Hoy los podemos tener, mañana no sabemos, y por eso el Señor dice: ojo, porque si se quedan con eso, en cualquier momento se puede ir. Más bien dice, o mejor, acumulen los tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque es que allá no se pueden destruir, porque los bienes, los tesoros espirituales no se pueden destruir y nadie se los puede robar. Los tesoros espirituales están aquí y van a estar allá cuando vayamos. Los tesoros materiales, en el mejor de los casos, se van a quedar aquí, allá no van a estar. Por eso el Señor nos dice: ¿qué camino quieres escoger? ¿Quieres escoger el camino del mundo, acumulando todo aquí? ¿Vivir todo para acá? ¿Crees que lo más importante es lo que tienes aquí? ¿O quieres acumular tesoros allá en el cielo, que cuando llegues allá van a estar? El segundo punto de vista que el Señor nos muestra está en los versos 22 y 23, que dice:
El ojo de la lámpara, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Cuando el Señor viene hablando de tesoros y habla de que el ojo es la lámpara del cuerpo, yo creo que dijeron, se les zafó la cadena, porque está hablando ya de otra cosa. ¿Qué tienen que ver los tesoros con el ojo? ¿Por qué menciona el ojo? Y es que el Señor es muy claro en decir que el ojo es la lámpara del cuerpo. Lo que nosotros vemos es lo que nosotros podemos ser por dentro. Entonces Él dice, por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz. Si nosotros acumulamos tesoros donde los tenemos que acumular, nuestra visión va a ser clara. Pero si nosotros nos dedicamos a acumular los tesoros aquí en la tierra, lo cual no es bueno, porque ya nos dijo que allá se destruyen y se los pueden robar. Pero si aún así seguimos, vamos a tener oscuridad y nos va a nublar la visión. ¿Recuerdan la mujer de nuestro ejemplo? Su principal misión era proveer para el hambre de su hijo, pero vio los tesoros y ¿qué pasó? Su visión se nubló. Cuando yo estaba en la compañía que tenía, y eso sí es muy cierto, mi visión se nubló. Yo ya había entregado la vida al Señor Jesucristo, pero yo vivía endeudado, tenía varias tarjetas de crédito, tenía como 7 créditos, por eso fue que lo perdí todo, porque me cayeron los bancos, y no estaba viviendo de acuerdo a lo que vivía el Señor. No estaba viviendo, estaba acumulando los tesoros para acá. Mi visión se nubló porque me fijé fue en eso, en acumular, en buscar la seguridad para el futuro, en buscar la seguridad para mis hijas y no en buscar primeramente el reino de Dios. Me dediqué a acumular tesoros aquí y no estaba acumulando tesoros en el cielo, que era lo que el Señor me decía. Estaba escogiendo un mal camino. Mi visión se nubló, como se nubló la visión de esta persona. Y tal vez nosotros muchas veces cuando estamos trabajando tanto para buscar la supuesta seguridad de la familia, se nos pierde el objetivo principal, la prioridad se varía y nuestras acciones van a cambiar. Nosotros nos olvidamos de lo más importante. Y como tercera medida, en el verso 24, el Señor remata esta parte de los tesoros de una manera, yo diría magistral, porque uno de los dos conceptos anteriores dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará al uno y amará al otro, o querrá mucho al uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y eso es cierto, son excluyentes. Por lo que decía Santiago, ¿recuerdan? Aquel que busca la amistad del mundo es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque tú no puedes servir a dos señores al mismo tiempo, a Dios y a las riquezas. Pero de pronto, tú en este momento allí sentado estás pensando y dices: bueno, pero yo no tengo riqueza, yo no soy rico, yo apenas tengo escasamente el apartamentico y lo estoy pagando, y un carrito que no es el último modelo, y no tengo más. Entonces, pues yo no soy rico, o sea, eso no me afecta a mí. Lo que está hablando ese señor allá, pues no viene para mí, ¿no es cierto? Sin embargo, no nos olvidemos de lo que decía el verso 21. Dice: porque donde esté tu tesoro, allí también está tu corazón. Y el tesoro no solamente son los yenes, no solamente son los dólares, no solamente es la plata. El tesoro es aquello a lo cual tú le pones el corazón y el alma. Por ejemplo, ¿qué pasa con ese trabajo que tú tienes que te está robando el tiempo de tu familia? ¿Qué pasa si ese trabajo es el que te da el estatus? ¿Qué pasa si ese trabajo es el que te da la seguridad? ¿Qué pasa si ese trabajo es el que te da el poder? Y tú solamente tienes toda tu energía y todo poder
enfocado en ese trabajo porque es el que te da lo que tú quieres. Ese es tu tesoro. ¿Qué pasa con el cuerpo si tú cuidas mucho tu cuerpo para que tu cuerpo sea delgado? Porque tu cuerpo te da seguridad, porque te hace ver bien y eso te da cierta imagen delante de los demás. ¿Qué pasa si el estudio se convierte en eso tan importante para tu vida? Que tienes que estudiar y ser el mejor, y si aún eres el mejor quieres superarte a ti mismo, porque eso te va a dar la seguridad del día de mañana de tener un buen trabajo, de tener una seguridad, de tener un estatus que te mantenga. Ojo que no estoy diciendo que el trabajar o el cuidar el cuerpo o el estudiar sean malos, porque aquí no se fomenta la irresponsabilidad. El Señor no quiere que se fomente la irresponsabilidad. Lo que pasa es que el Señor no quiere que todas nuestras energías estén concentradas en eso. Que nosotros no nos concentremos, que nuestro corazón no esté allá, porque allá va a estar nuestro tesoro. Nosotros le ponemos el corazón a donde está nuestro tesoro. Si nosotros queremos tomar el camino del mundo, si queremos que todo aquí sea para el mundo, para disfrutar lo que estamos aquí, entonces nuestro corazón va a estar puesto ahí. Y yo creo que esa es una buena forma de autoevaluarnos a nosotros mismos con respecto al Señor. ¿Te has preguntado dónde está tu corazón? Cuando te contestes eso, ya sabes dónde va a estar tu tesoro. Como segunda medida, podemos ver que Dios nos muestra cuál es la prioridad. Y el Señor Jesucristo, como siempre, lo hace desde algo básico nuestro, desde algo que nosotros debemos tener, que son nuestras necesidades básicas. Ahí emplea otra ilustración muy, muy linda, porque habla desde las necesidades básicas del hombre. Y vemos cómo en los versos 25 y 26 dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida qué comerán o beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Fíjense cómo empieza el verso, dice, por eso les digo. Él viene hablando de los tesoros, de que no fijemos nuestros tesoros en la tierra. Y entonces les dice, si ustedes no se tienen que preocupar por los tesoros en la tierra, por eso es que les digo que no se preocupen. Y ese no se preocupen es algo que es claro para el Señor. Él está prohibiendo clara y directamente el afán, el preocuparse. Pero ¿qué es ese preocuparse o ese afán? Es una preocupación sin medida, porque todos nos preocupamos por las cosas, pero cuando esa preocupación se vuelve sin medida, de qué vamos a comer, de qué nos vamos a vestir, el Señor les dice, mire, ya les dije que no se preocupen por lo de aquí de la tierra. Entonces, si las necesidades básicas, las necesidades más básicas del hombre, que son comida y vestido, no se tienen que preocupar, miren, déjenlo de aquí de la tierra, no se preocupen por eso. Y va un poco más allá. Le dice, mire, la prioridad realmente no es la comida, porque les dice, ¿no tiene más valor la vida que la comida? Es más importante la vida. Y yo creo que eso lo podemos ver por una ilustración muy sencilla. No sé cuántos de ustedes han estado en un temblor de tierra o en un terremoto, ¿cierto? Y si no lo han estado, al menos en las películas han visto los desastres naturales. ¿Qué es lo primero que la gente hace cuando ocurre eso? Sale corriendo, ¿cierto? ¿Por qué? Por salvar la vida. Ellos salen corriendo por salvar la vida. Yo no he visto el primero que se detiene en la cocina a llevar alimentos, porque es que después va a ser algo tremendo, ¿cierto? Ellos salen corriendo, todos salimos corriendo cuando vemos esos desastres para salvar la vida. El alimento, bueno, después vendrá. Y lo mismo pasa con el vestido. El Señor dice, ¿no es más importante el cuerpo que el vestido? El vestido simplemente es para proteger al cuerpo, no es el vestido. Y les pone el ejemplo más
lindo que son las aves del cielo. Dicen, las aves del cielo no tienen graneros como ustedes. Ellas no acumulan con ustedes, porque él está hablando de la acumulación. Y dice, ellas no acumulan como ustedes. Sin embargo, el Padre las alimenta. Y más adelante, que no podemos ver todos los versos, también refiriéndose al vestido, lo compara con los lirios del campo. Y dice, ellos no tienen telares, ni lares, ni nada de esas cosas, ni fábrica de vestidos. Y pone una comparación hermosa, dice, y ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y termina diciendo, y si esa hierba que hoy está y mañana es echada al horno, el Señor la cuida, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Miren que con las dos necesidades básicas el Señor les dice, ¿no valen mucho más que ellos? ¿No tiene valor la persona? Y después habla de la fe, habla del valor que tenemos para Dios y de la fe que debemos tener en Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice, ustedes tienen que creerme a mí. Ya para llegar a la conclusión, en el verso 32 les dice, ustedes me tienen que creer a mí, ¿saben por qué? Porque los paganos son los que andan tras todas esas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Cuando nosotros vemos por qué el Señor hablaba de los paganos eran aquellos que no conocían de Dios. Entonces para ellos no había proveedor, ellos mismos eran los proveedores. Por eso es que los paganos todo piensan en hacerlo ellos, porque no confían en Dios. En cambio, los que confiamos en Dios sabemos que el Padre Celestial sabe las necesidades que nosotros tenemos. Cuando nosotros empezamos a acumular y a protegernos para el futuro, tal vez estamos siendo como los paganos, ¿cierto? Porque no creemos en Dios, no creemos que Dios nos va a dar las necesidades que tenemos, no lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos. Miren, yo viendo esto, recuerdo un gran amigo que tengo. Él tiene una empresa muy grande de transporte. Y resulta que él, en las solas mulas, sin contar el edificio donde está, que es propio, sin contar todas las propiedades, los solos vehículos que tiene, los solos camiones, tiene 130 camiones. Y cada uno está en un promedio de 150 millones. Calculen la fortuna de este señor. Y él nos decía a nosotros, oiga, pues nosotros como somos amigos, oiga, deje de trabajar tanto, mano, ya, párele, descanse. Hace poco le dio un infarto. Y decía, ¿saben qué? Lo que pasa es que yo siento que si dejo de trabajar, me siento pobre y no voy a alcanzar. Porque ellos creen que pueden y son los proveedores. Porque creen que son los únicos que pueden proveer, porque no conocen que el Padre Celestial es el que le da toda la provisión. Y tal vez si tú en este momento te preguntas a ti mismo y preguntamos, bueno, ¿y ustedes creen en Dios? Sí, claro, pues Dios es mi prioridad, Dios es lo más importante para mí. Pero vale la pena que nos analicemos si realmente nosotros estamos confiando en Dios o nos creemos los proveedores de nuestro hogar. Por eso, como es lógico, la conclusión a todo esto es que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y no la añadidura. Cuando tú quieres ser dueño de tu propia vida y quieres manejar tu vida, estás dedicado a la añadidura. Y entonces nos pasa como dice una propaganda de una entidad financiera: de pronto te encuentras en el lugar equivocado. Y como tercera medida, tenemos al Dios que muestra la añadidura. Si bien es cierto que el Señor nos muestra todo lo importante que es el reino, todo lo grande que es el reino, que debe ser nuestra principal prioridad, Él también nos dice qué es la añadidura y cuáles son las consecuencias.
de seguir con esa añadidura. El Señor nos dice como primera medida que la añadidura es riesgosa. ¿Y por qué es riesgosa? Ya lo comentaba yo, hoy la puedes tener, mañana no la puedes tener. Estás gastando tu energía y tu fuerza en algo que por mucho que dure, te dura mientras estés aquí en la tierra, porque cuando te vas ya no te la llevas. Vale la pena entonces invertir todo el tiempo y todo el esfuerzo en algo que vamos a dejar aquí. Si nosotros creemos que existe la eternidad, que existe la vida eterna, que vamos a tener una vida mejor allá, vale la pena que gastemos la energía por algo que se va a quedar aquí. Como segunda medida, el Señor nos dice que nos empaña la visión. Ya les comentaba yo lo que pasó con la mujer del ejemplo y lo que pasó conmigo mismo. Yo estaba pendiente de que la empresa fuera grande, de que la empresa fuera la mejor. Yo mismo me creía muy bueno como administrador. Y el Señor me dijo: mira, estás olvidando lo más importante, que es seguirme a mí. Y a mí me parece increíble que hoy en día, siendo yo tan orgulloso como soy, y todavía lo soy, y eso es parte de lo que el Señor está trabajando en mí, yo le esté diciendo: Señor, gracias por esa quiebra que me enviaste, porque me hizo aclarar mi visión, porque yo estaba perdido. Yo tenía 5 tarjetas de crédito y las 5 vivían copadas. Yo tenía créditos en todos los bancos. Yo vivía bien y pensaba que me tenía que ir a vivir a los Estados Unidos porque ese era mi futuro, aunque mi esposa y mis hijas y el mismo Señor no querían. Pero yo quería tener el control de mi vida. Perdí la visión de lo que es más importante. Y creo que eso le pasa a la mayoría de personas que tienen mucho dinero. De pronto nos volvemos generosos, de pronto hacemos obras de caridad, venimos a la iglesia, ayudamos a los demás, pero nuestra visión está empañada porque nos olvidamos de lo más importante. Y como tercera medida, el Señor nos dice que cuando nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo en la añadidura, esa añadidura se va a enseñorear de nosotros. Nosotros nos vamos a convertir en esclavos de ese dinero y de esas riquezas y de eso a lo cual nosotros adoramos. Cuando nuestro tesoro está en un trabajo y nos quedamos en el trabajo, nos enfermamos por conservar ese trabajo porque es el que nos da todo. Y nos volvemos esclavos del trabajo, nos volvemos adictos del trabajo, nos volvemos adictos a nuestro cuerpo, nos volvemos adictos a tantas cosas que nos volvemos esclavos y esas cosas se enseñorean sobre nosotros. Eso es lo que hace con la añadidura. Pero tal vez lo más importante es que esa añadidura se queda aquí, no se va para allá. Y todo el esfuerzo que hiciste se quedó aquí y no se quedó allá. Entonces, cuando vemos todas estas cosas de los caminos que podemos escoger y de cuál debe ser nuestra prioridad, el Señor por eso nos invita y nos dice: no olvides lo más importante. Y lo más importante es que primero busques el reino de Dios y su justicia. Muchas veces nosotros nos quedamos simplemente en buscar el reino de Dios y hablamos que busquemos el reino de Dios, pero no hablamos de la justicia de Dios. Y yo decía, ¿por qué el Señor Jesús habló del reino de Dios y su justicia? ¿Por qué no se quedó solamente en el reino de Dios? Y es indudable que el Señor Jesús mencionó la justicia del reino, porque la justicia del reino es una justicia totalmente diferente a la justicia de aquí, a nuestra justicia. ¿Saben qué es la justicia del reino? Es dejar que sea Dios el que juzgue las cosas, que sea Dios el que dé el veredicto, que no seamos nosotros. Por eso es que
nosotros debemos aplicar aquello que le decía Pablo a los romanos, a esos romanos a esas personas que estaban viviendo en Roma, que estaban afectadas por toda la cantidad de barbaridades que le hacían los romanos y querían que eso se acabara, y por eso querían que Jesucristo fuera rey, para que se acabara eso. Y el Señor Jesucristo les dice: no, es que esa no es la justicia. La justicia del reino, y Pablo se los decía en el capítulo 12, verso 19, les decía: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Y saben qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cada vez que nosotros seamos humillados, que seamos golpeados en una mejilla, podamos poner la otra mejilla. Y de eso hablaba el Señor en el Sermón del Monte, en el capítulo 5. Eso quiere decir la justicia del reino, que nosotros podamos amar a nuestros enemigos. Esa justicia del reino quiere decir que nosotros podamos orar por aquellos que nos persigan, por ese jefe que nos está haciendo la vida imposible, por ese vecino harto, por ese amigo cansón, por aquellos que nos están haciendo mal. Esa es la justicia del reino. Difícil, ¿cierto? Es difícil. Yo mismo tengo una vecina en el edificio que estoy que la desbarato, pero esto me confronta mucho. Pero ¿saben cuándo nosotros podemos ver esa justicia del reino? Cuando nosotros realmente podamos ver las maravillas de los tesoros del cielo. Solamente cuando nosotros y el Espíritu Santo nos abra nuestros ojos espirituales y podamos ver lo grande que son los tesoros del cielo, vemos la pequeña añadidura que tenemos aquí en la tierra. Vemos lo que es importante, vemos lo que realmente debe ser bueno para nosotros. Y tal vez estés pensando: bueno, muy bonito, pero ¿cómo hago yo para buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Qué hago? Y tal vez la respuesta es más sencilla de lo que nosotros pensamos. Es simplemente una decisión. Es simplemente poderle decir a Dios: ¿sabes qué? Dios, encárgate de mi vida. Yo quiero que tú te encargues de mi vida y cambies mi corazón. Cambia todo lo que hay dentro de mí. Tú puedes tomar la decisión hoy. Y no significa que ya mañana, como por arte de magia, ya viste todo. Esto es un proceso. Es un proceso que dura desde el momento en que tomas tu decisión hasta que termina tu vida aquí en la tierra y te presentas al Señor. Es un proceso en el que el Señor te va perfeccionando poco a poco. Miren, este proceso comenzó conmigo hace 23 años. Cuando yo decidí seguir al Señor Jesucristo, cuando decidí entregar mi vida al Señor Jesucristo. Y durante esos 23 años el Señor ha sido muy fiel conmigo, porque también muchos saben parte de mi historia. Terrible, a veces da pena mencionarla desde aquí, desde el púlpito. Pero el Señor se ha encargado en estos 23 años de irme perfeccionando. Él ha sido fiel conmigo. A pesar de los pecados que he cometido y que sigo cometiendo hoy en día. A pesar de mi terquedad al querer manejar muchas veces mi vida. A pesar de mí mismo, el Señor ha sido fiel. Y me ha ido perfeccionando. Por eso para mí esas palabras del apóstol Pablo, cuando estaba entregando sus banderas a su discípulo amado, a Timoteo, en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, que le decía: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, me he mantenido en la fe. Para mí, hoy en día, yo digo que yo estoy peleando la buena pelea, que estoy corriendo todavía, pero que sí me he mantenido en la fe. Porque de una cosa estoy seguro: esa decisión que tomé hace 23 años me hace tener la claridad
de que a quien sigo, Él es el que me lleva. Y Él me va a seguir perfeccionando. Por eso yo te digo a ti con toda seguridad que si tú tomas esa decisión, el Señor te va a ir perfeccionando en tu vida hasta que llegues a la presencia de Él. La invitación en esta mañana es que tú, no importa cuánto lleves viniendo a la iglesia, no importa si eres bautizado o no, lo que importa es que tú puedas tomar esa decisión en forma real y consciente y decirle: Señor, haz con mi vida lo que tú quieras, cámbiame lo que tienes que cambiarme. No importa qué, no importa cómo, porque yo no tengo ni idea qué vas a hacer conmigo. Pero Señor, cámbiame. ¿Qué tal si inclinamos nuestros rostros? Lloramos por aquellas personas que quieren entregar su vida al Señor. Y por nosotros mismos, para que podamos ver cuál es nuestra prioridad y no cuál es nuestra añadidura. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no nos llevas a ciegas. Gracias, Señor, porque tú nos muestras los caminos que podemos tomar. Padre, yo te quiero pedir por cada una de las personas que en esta mañana han escuchado tu voz. Te quiero pedir por aquellas personas que quieren ser cambiadas por ti, Señor. Nosotros como comunidad las estamos apoyando, Señor, para que tomen esa decisión, para que te puedan decir: cámbiame, Señor. Tú te encargas. No es el esfuerzo que nosotros hagamos, es tu gracia, tu misericordia y tu bondad la que nos va a ir perfeccionando hasta que lleguemos a tu presencia. Por eso, Señor, te queremos pedir de corazón que nos transformes y que nos cambies. Tal vez nosotros hemos sido aquellos cristianos que, como la señora del ejemplo, te queremos buscar a ti, pero tenemos distracciones, Señor, y nos hacen olvidar qué es lo más importante. Tal vez nuestra visión esté nublada, Señor, y eres tú el que nos puede dar la luz para nuestros ojos, para que todo nuestro ser sea de luz y esa luz se pueda proyectar a los demás. Señor, cámbianos. Señor, transfórmanos, porque necesitamos que nos cambies. Que sea tu Santo Espíritu operando el cambio, y que ojalá en esta mañana, Señor, sean varias las vidas que empiecen su transformación para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Que así sea, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.